Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Les saluda una vez más Gerson Anaya. Agradecido con Dios primeramente porque nos permite llegar a una semana más de estudio, y a ustedes, cada uno de ustedes que continúan viendo los videos y continúan también dejando sus comentarios y dando sus likes. Bueno, agradecemos a todos aquellos nuevos suscriptores también del canal. Espero que les guste y que compartan este material con sus amigos, sus hermanos y también con sus familiares. Vamos entonces a empezar con el estudio de esta semana, y no lo queremos hacer sin invitar al Espíritu Santo para que sea el que nos dé la sabiduría de cómo poder exponer y entender este tema. Antes de hacerlo, les quiero recordar que por favor recuerden de traer su libro de lección, traer también su Biblia, que es muy importante, y algo con que poder anotar. Así que me acompañen reverentemente, por favor, así podemos orar todos juntos. Señor, queremos darle gracias primeramente por el don de la vida. Gracias, Señor, también por escucharnos en nuestras oraciones. Y es por eso que le pedimos primeramente que perdone nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras equivocaciones, y que nos llene de su Espíritu Santo para poder entender este estudio, para poder, Señor, abrazar esta verdad. Ayúdenos especialmente ahora en estos momentos difíciles que está pasando este mundo. Sea con mis amigos, mis hermanos, mis familias, Señor, que podrán ver este video tal vez en otro tiempo a futuro. Y quiero ponerlos en sus manos también para que sea usted el que les dé la sabiduría y el entendimiento también, Señor, sobre este tema. Gracias una vez más por el privilegio, Señor, que usted me permite tener. En el nombre de Jesús, se lo pido y se lo ruego. Amén. Muy bien, mis hermanos, ahí está el título, y es: a uno de estos mis hermanos pequeños, ¿verdad? A uno de estos mis hermanos pequeños. Y el tema de esta semana es de suma importancia para nosotros como cristianos. Antes vamos a leer, espero que ustedes busquen allí en su Biblia, en el libro de Mateo, el capítulo 25 de Mateo y versículo 34. Así que búsquenlo por favor para que lo podamos leer todos juntos. Dice de la siguiente manera: entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Mateo 25, versículo 34. La Biblia, hermanos, nos habla a menudo de las personas extranjeras, o a los que a veces le podemos conocer como forasteros. Habla también de los huérfanos, habla de las viudas. Este grupo puede ser de aquellos a quienes Jesús se refirió como uno de estos mis hermanos pequeños, ahí en Mateo 25 del 34 en adelante, donde acabamos de leer, ¿verdad? Como podemos identificar a estas personas hoy, es de una manera tal vez más moderna, ¿verdad? Porque les podemos llamar a veces, por ejemplo, hoy que en este país, Estados Unidos, donde viene mucha gente que emigra por ciertas razones. Pero en los tiempos bíblicos, los extranjeros eran personas que tenían que dejar su tierra natal, o sea, el lugar de origen de donde ellos venían. Y esto podría ser a causa de la guerra, a causa de hambre o cualquier otro motivo. Y el equivalente en nuestros días podría ser los millones de personas refugiadas que tienen que abandonar sus países, ¿verdad? Por diferentes circunstancias en las que tal vez ni siquiera ellos tuvieron que elegir. Ahora, los huérfanos son niños, ¿verdad?, que han perdido a sus padres, y otra vez puede ser por guerras, puede ser por accidentes, puede ser por enfermedades, e incluso podría ser por abandono.
o porque los padres pueden estar en prisión. Esto quiere decir que hay un amplio campo de servicio que se nos está exponiendo a nosotros aquí en este momento. Las viudas, ¿verdad? Ya sabemos que son las que han perdido sus esposos y por la misma razón, ¿verdad? También pues vienen a ser como los huérfanos que están abandonados, están solitos. Y muchas de estas viudas vienen a ser cabezas de familia. Muchas mujeres, ¿verdad? Que están solas, que tal vez han sido abandonadas por su cónyuge por A o B razón. También caen en esta categoría en donde son uno de estos hermanos pequeños de los que nos está hablando la Escritura. Muchos de ellos, como les digo, tienen a veces la responsabilidad sobre la familia. Y a este tipo de personas necesitan una enorme ayuda. Y es por eso que como iglesia nosotros podemos y tenemos el deber y tenemos el privilegio y la oportunidad de poder brindar este tipo de ayuda a todos estos hermanos pequeños a los cuales se refiere la Escritura en su contexto. Es por eso que esta semana vamos a ver, ¿verdad?, cómo nosotros podemos ayudar a los pobres. Y no es la única opción también, ¿verdad?, de ayudarlos solo a los pobres, sino a todos aquellos que están en necesidad. Y vamos a ver ejemplos de cómo el Señor Jesús, obedeciendo a los mandatos, ¿verdad?, de su Padre, obedeciendo a la Escritura, y vamos a ver de cómo fue que el Señor Jesús se comportó, ¿verdad?, y nos dejó el ejemplo a nosotros. Vamos entonces a darle vuelta a la paginita de estudio y vamos a ver por allí la vida y el ministerio del Señor Jesús. La vida y el ministerio del Señor Jesús. Y ahí vamos a ir entendiendo nosotros. Porque cuando miramos al Señor Jesús en los comienzos de su ministerio público, hizo un viaje a Nazaret, que se encontraba en la región de Galilea. Esta era la ciudad donde él había nacido. Y los locales ya habían oído hablar de la obra y de los milagros que él realizaba por todos los lados. Y como era parte, ¿verdad?, era de su costumbre, Jesús se fue al servicio en el día de reposo, entró a la sinagoga. Como era parte de su adoración, ¿verdad?, era parte de cómo él había crecido. Lo veremos que él entra a la sinagoga y cuando, aunque Jesús no era uno de los rabinos, ¿verdad?, que oficiaban en ese tiempo, el asistente que estaba en ese momento en la sinagoga le entrega los rollos para que él los lea, y él justamente, ¿verdad?, abre el rollo y lo va a abrir en el libro de Isaías. En el libro de Isaías capítulo 61 y versículo 1 y 2. Y le piden que hiciera las escrituras. Y entonces Jesús va a leer de Isaías 61, 1 y 2 de la siguiente manera. Búsquenlo para que ustedes puedan corroborar y acompañarme. Versículo 1 dice: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Versículo 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que estén en luto. Y también lo explica también Lucas 4, de 16 al 19. Habla acerca de que el Señor Jesús llegó a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer las escrituras, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón,
a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Estamos mirando aquí estas escrituras y queremos hacer una comparativa. Busquemos ahora Lucas capítulo 7, versículo 19 al 23. Y dice el 19 en adelante: y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y de plagas y de espíritus malignos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: vayan, háganle saber a Juan lo que acabáis de ver y acabáis de escuchar. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres anuncian el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Ahora, Jesús escoge estos pasajes porque tenía un significado mesiánico que revelaba la obra del Mesías. Y como los dirigentes religiosos aparentemente habían pasado por alto las profecías que hablaban de un Mesías sufriente y habían aplicado mal las que apuntaban a la gloria de su segunda venida. Lo que debería servirnos a nosotros como también, ¿verdad?, de un recordatorio de la importancia de entender realmente la profecía. La mayoría de la gente creía en la falsa idea de que la misión del Mesías era librar a Israel de sus conquistadores y opresores, que en ese tiempo eran los romanos. Ahora, cuando nosotros pensamos, ¿verdad?, en la declaración de la misión del Mesías que provenía de Isaías 61, versículos 1 y 2, debió haber sido en ese momento, para muchos de los que estaban allí, haber sido un shock. Porque los pobres generalmente eran menospreciados por funcionarios, ¿verdad?, que estaban encargados, tanto como los recaudadores de impuestos, como los comerciantes, e incluso sus propios vecinos. Comúnmente se pensaba que la pobreza era una maldición de Dios y que ellos mismos tenían la culpa de eso, de lo que le estaba sucediendo. Y con esta mentalidad, eran muy pocos los que se preocupaban por los pobres y la situación miserable en que ellos estaban. Sin embargo, el amor de Jesús por los pobres fue una de las mayores evidencias de su mesianismo, como lo demuestra la forma en que Jesús respondió a la pregunta de Juan el Bautista. Porque Juan manda a preguntar acerca de Jesús. Le dice: ¿eres tú o hay otro que hay que esperar? Y vemos la respuesta de Jesús basada en lo que leímos, ¿verdad?, del libro de Isaías. Jesús empieza a realizar exactamente lo que la profecía decía acerca de Jesús. Empiezan a sanar a los enfermos, los ciegos podían mirar, los cojos caminaban, los muertos estaban siendo resucitados. Entonces Jesús no le da una respuesta a los discípulos de Juan el Bautista. No les dice: sí, yo soy, y ¿qué más quieren saber? No. Jesús se limitó a hacer las obras que el Mesías iba a hacer cuando Él apareciera en ese tiempo. Y es por eso que es importante, ¿verdad?, entender el contexto de la Escritura. Entender de que cómo la profecía decía cuál iba a ser la función del Mesías. Sin embargo, ellos, los escribas y los fariseos de ese tiempo, lo que habían hecho y lo que ellos anhelaban era un revolucionario
que llegara a hacer guerra, que llegara a correr a los romanos. Incluso se levantaban años después de que Jesús es crucificado y asciende al cielo, se levantan otros con ese tipo de apariencia, diciéndose llamar, ¿verdad?, que sí es el Mesías, y querían hacerle guerra a Roma y todo ese asunto. Pero nosotros miramos aquí que Jesús únicamente lo que está haciendo es corroborando ante los ojos de todos aquellos que estaban esperando al Mesías, que el Mesías ya estaba allí. Pero así como también los discípulos, los mismos discípulos de Jesús, también los discípulos de Juan el Bautista no comprendían la naturaleza del reino de Cristo. Porque al principio pensaban de que el reino lo iba a levantar aquí, venciendo a los opresores y sentándose en el trono de Israel. Ellos esperaban que Jesús ocupara el trono, ese trono de David. Y cuando vieron que pasaba el tiempo y Cristo, o sea, el Salvador, no asumía la autoridad real, es por eso que Juan estaba como confundido y perturbado, ¿verdad? Y por eso es que manda a preguntar. Por eso es que él manda a decir, bueno, ¿tú eres el Mesías o hay que esperar a otro? Y la respuesta de Jesús es fantástica, porque no les cuenta a los discípulos de Juan lo que tenía que hacer el Mesías, sino que los deja que ellos mismos vean con sus propios ojos y que experimenten las obras del Mesías. Saben que la Escritura dice que la religión pura y sin mancha ante el Dios el Padre es esta. Se trata de visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Santiago 1:27. Esto debería ayudarnos a nosotros, este versículo, a establecer nuestras propias prioridades religiosas. Porque el Evangelio no es solo de religión, el Evangelio es de acción. Y aquí vemos claramente que una de las prioridades del Mesías era mirar por los pequeños, mirar por los pobres. El ministerio de Jesús siempre fue en base a las obras buenas que él hacía por aquellos que eran despreciados por la sociedad, por los huérfanos, por las viudas, por los leprosos, por los ciegos, por los cojos. Podemos ver cómo Jesús suplía sus necesidades. Vamos entonces a pasar al día lunes, y el día lunes nos va a hablar de la provisión de Dios para los pobres, porque recuérdense que el Dios nuestro no solo dice que le va a hacer provisión, sino que hace provisión. Y en muchos de los escritos, los autores bíblicos incluyeron muchos de los preceptos de Dios para los pobres, para los extranjeros, para las viudas y para los huérfanos. Y hay registros de esto desde el monte Sinaí. 6 años sembrarás tu tierra y llegará tu cosecha, pero el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que puedan comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y tu olivar. En Éxodo 23, 10 al 11 dice eso. O sea, miramos cómo Dios en sus ordenanzas en el Antiguo Testamento había dejado una provisión para los pobres. Cuando alguien sembraba y la cosecha, tenía que dejar unas espigas para el hambriento. No tenían que acaparar todo. E incluso como podemos ver aquí, el Señor incluso está dejando provisión para los animalitos del campo también. Saben que Levítico 23 y versículo 22 dice también que cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. O sea, la ordenanza aquí era que cuando fueran a hacer la cosecha, en las esquinas o allá en lo más escondidito, no cortaran, ahí dejaran una parte de espigas, ¿verdad? De granos, para que el pobre o el extranjero que fuera pasando por ahí, el hambriento,
pudiera saciar su necesidad. Ese es el Dios, ¿verdad? De nosotros, el Dios que se preocupa por cada uno de nosotros. Deuteronomio 15:11 dice que en este mundo siempre habrá gente pobre. Por eso es que les ordenó que seamos, ¿verdad? Una orden que nos dan a todos, así como se la dio a ellos en su momento, de que tenemos que ser generosos con la gente pobre, con la gente necesitada. No tenemos que hacernos como desentendidos. Aunque hoy, ¿verdad? El contexto en nuestra vida, hoy en este momento es diferente, porque pues aquí no, al menos aquí donde estamos nosotros no cosechamos, muchos trabajamos nada más. Tenemos un trabajo, ¿verdad? No vamos al campo a cosechar, pero ¿cómo podemos aplicar este texto a nosotros? O sea, si vemos que Dios nos está bendiciendo, está siendo bueno con nosotros en nuestro trabajo, que nos protege, que nos va bien, que nos cuida y todo eso, al final, ¿verdad? En el contexto lo que debemos de hacer es cuando nosotros tenemos nuestras ganancias, no gastarlas todas solo en nosotros, sino dejar una parte para poder ayudar al extranjero, al hambriento, al necesitado, al enfermo. Es por eso que estos principios de estos versículos los debemos de traer a nuestra vida actual y ponerlos por obra. Esto no se trata solo de conocer, se trata de hacer. La misma escritura nos dice que nosotros no debemos nada más ser oidores de la palabra, sino que tenemos que ser hacedores de ella. Y generalmente se entiende que hermano, ¿verdad? Aquí se refiere a pares de israelitas o a compañeros de creencia. Y también pensamos en ellos como los pobres, ¿verdad? Dignos, o estos mis hermanos pequeños, dice la escritura. ¿Sabe que en el libro de Salmos dan instrucciones sobre cómo debemos nosotros tratar a los necesitados? Porque el libro de Salmos dice, defiendan al débil y al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso, libren al afligido y al necesitado, líbrenlo de la mano de los impíos. Salmo 82, versículo 3 y versículo 4. Este pasaje claramente nos indica la participación y las formas en cómo nosotros podemos proporcionar, ¿verdad? Cuidar a estos necesitados, ya sea proporcionando cuidado, alimento y defenderlos también. Porque todas estas promesas, ¿verdad? Dice el libro de Proverbios 28-27, que estas promesas hay para quienes ayudan a los necesitados. Miren una promesa que les voy a leer. El que da al pobre, oiga bien, esta promesa. El que da al pobre no tendrá pobreza. O sea, pues miramos eso lo está diciendo el Señor. Si nosotros miramos la necesidad del pobre, nosotros no tendremos pobreza, porque Dios está viendo que nuestro corazón está dispuesto a compartir de lo que Él nos da, de que no somos egoístas, porque últimamente lo que damos al pobre no viene de nuestra mano, viene de la mano de Dios que nos bendice a nosotros, y nosotros únicamente somos el instrumento para que aquel pobre, aquel que no tiene esperanza, pueda llegar a conocer al verdadero Dios. El rey que juzga con verdad los problemas afirma su trono, dice, para siempre. Proverbios 29:14. Y nosotros miramos que el rey David también señala algo ahí en el Salmo 41:1. Dichoso el que se preocupa del pobre, porque el Señor lo librará en el día malo. Fíjense lo que está haciendo aquí. Y recuérdense que todas estas obras no son para que nos obtener la salvación. Estas obras se tienen que dar naturalmente en nosotros porque hemos conocido la salvación. Que tenemos la salvación, y esa salvación genuina es la que nos va a llevar a hacer estas obras. Entonces nosotros tenemos que entender que el ayudar a los demás
siempre ha sido una prioridad, tanto en el antiguo Israel como en el tiempo presente de hoy. Pero todo esto se había perdido de vista. Y cuando perdieron de vista, el pueblo perdió de vista todo eso. El pueblo de Dios no conoció al Mesías, porque ¿cómo lo iban a conocer si el Mesías hacía estas obras? Y si nosotros no hacemos las obras que Dios hace, posiblemente estemos en peligro de que nos suceda lo mismo. Que nos quedemos esperando al Mesías cuando el Mesías ya llegó. Ahora, incluso en momentos, en tiempos más modernos de hoy en día, especialmente en el Inglaterra, ¿verdad? Bajo el impacto de lo que se conoce como el darwinismo social. Muchos piensan que no solo no hay un imperativo moral para ayudar a los pobres, de hecho, estaría mal hacerlo. Al contrario, siguiendo las fuerzas de la naturaleza en las que los fuertes sobreviven a expensas de los débiles, los darwinistas sociales creen que sería perjudicial para la sociedad ayudar a los pobres, a los enfermos, a los indigentes, porque así se van a multiplicar y solo debilitaría el tejido social de la nación en su conjunto. Y aunque suene cruel, este tipo de pensamiento es el resultado lógico de la creencia en la evolución y la falsa narración que ésta proclama. Porque el Evangelio, o sea, la idea de que Cristo murió por todos, ¿cómo debería nosotros, verdad, tener un efecto en nuestra vida hoy en día? Y no tener ese mismo tipo de actitud, ese tipo de pensamiento del darwinismo. O sea, ayudar a los demás, ayudar al que está, levantar al que está caído. Es a eso el que Dios nos ha mandado a nosotros. Y el pensar de que Cristo murió por todos nosotros, ¿cómo eso debe afectar en la manera en que tratamos a los demás, independientemente de quiénes sean? Esto nos tiene que ayudar en gran manera. Porque Cristo no murió por una clase élite, ni por una clase apartada, ni por una clase social diferente. No murió por ricos, no murió solo por clase mediana, ni murió solo por pobres. Cristo entregó su vida por todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Creo que estamos aprendiendo y estas cosas nos van a ayudar a poder ver nuestra vida de otra perspectiva más amplia. El día martes nos va a hablar acerca del joven rico. Y nosotros no sabemos mucho sobre este personaje, porque las características que sabemos que se nos dan es de que era joven y que era rico. Pero también se da la característica que tenía un interés sobre las cosas espirituales. Y venía con una energía tremenda, ¿verdad? Porque en Marcos 10:17 se dice que venía corriendo y estaba entusiasmado por aprender acerca de la vida eterna. Y esta historia es tan importante que se registra en los 3 evangelios sinópticos. O sea que se relata de una forma que conecta la misma historia con ideas y expresiones cruzadas sobre un mismo tema. Y eso usted puede encontrar la historia de este joven en Mateo 19, 16 al 22, en Marcos 10, 17 al 22 y en Lucas 18, 18 al 23. Pero nosotros vamos a leer directamente de Mateo, no vamos a leer las 3 porque es el mismo relato, pero vamos a leer de Mateo 19, del versículo 16 al 22, para que podamos entrar en contexto de lo que va a suceder. Dice que un joven vino a ver a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le contestó: ¿por qué me preguntas qué cosa es buena?
Solo Dios es bueno. Si quieres vivir de verdad, obedece a los mandamientos. Y el joven le preguntó, ¿cuáles mandamientos? Jesús le dijo, no mates, no seas infiel en tu matrimonio, no robes, no mientas para hacerle daño a otra persona. Obedece y cuida a tu padre y a tu madre. Ama a los demás tanto como te amas a ti mismo. Entonces el joven le dice, todos esos mandamientos los he obedecido. ¿Qué más puedo hacer? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Así Dios te dará un gran premio en el cielo. Y después ven y conviértete en uno de mis seguidores. Y cuando el joven oyó eso, se fue muy triste porque era muy rico. Y aquí nosotros podemos ver claramente de que sus riquezas lo tenían preso que tenían preso el corazón de este joven. Porque si ustedes leen bien el contexto, nosotros podemos ver de que Jesús le dice, ¿verdad?, que guarde los mandamientos, y él pregunta que cuáles. Y Jesús le enumera los mandamientos del el 5 en adelante, en donde es una relación, ¿verdad?, entre los seres humanos, entre los que las personas que él se relacionaba. Tanto sus padres, le habla de los demás y le dice que ame a los demás tanto como se ama a sí mismo. Ahora, él pierde, ¿verdad? Lo que Jesús le está diciendo, lo pierde completamente. Porque él dice incluso que todo eso, mandamientos, los ha obedecido. Pero si no compartía, ¿verdad?, o si no ayudaba con sus riquezas a los demás, eso quiere decir que no los amaba como a sí mismo. Entonces, ya de entrada ya estaba completamente mal, ¿verdad? No había cumplido. Y aunque él dice todos los mandamientos, esos que me ha dicho, los he obedecido. Y allí pregunta, ¿qué más puede hacer? Ahora Jesús le va a aclarar, ¿verdad? Porque él no ama a los demás como se ama a sí mismo. Porque él sí quería tener las riquezas, pero no quería compartirlas con los demás. Entonces no había amor. Ahora Jesús le dice, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Y le dice que a cambio, si hace eso, Dios le dará un gran premio en el cielo. Y después le dice, y después que hayas hecho todo eso, sígueme, conviértete en uno de mis seguidores. Pero él escuchó, lo único que creo, la parte que entendió, que es en la que sí puso atención, porque allí estaba su corazón y toda su atención fue en los bienes. Porque cuando Jesús le dijo que vendiera todo, escuchó eso y se fue triste. Muchos de nosotros seguimos siendo infieles al Señor porque seguimos amando las riquezas más que la obra de Él. Y esto no se limita solo a personas únicamente. Esto se limita a veces a las organizaciones religiosas. Eso se va más allá con las religiones, organizaciones religiosas que tienen y quieren acaparar y quieren crecer y quieren construir edificios grandísimos, que la gente admire los edificios, que tan grande es, cuando alrededor de esos grandes edificios los pequeños están padeciendo, están muriendo de hambre, están padeciendo frío, no tienen un lugar donde quedarse. Es triste cuando se ven megas iglesias, megas catedrales, megas edificios, porque ya el pueblo de Dios está perdiendo el rumbo.
Y lo que tenía Jesús en mente cuando le dijo, si quieres ser perfecto a este joven, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Ahora, a la mayoría de nosotros, Jesús no nos pide que vendamos todo lo que tenemos y que lo demos el dinero a los pobres. No nos pide eso, tal vez. Pero a este joven se lo pidió, porque Jesús sabía de que el dinero era el Dios de este joven. Y aunque la respuesta de Jesús parece bastante severa, Jesús sabía que esta era la única esperanza de salvación para este joven rico. Porque lo último que escuchamos en la palabra de Dios acerca de él es de que se fue muy triste porque era muy rico. Lo que demuestra cuánto él adoraba ese dinero. Imagínense que se le ofreció la vida eterna y un lugar en el círculo íntimo de Jesús. Porque Jesús le dijo, sígueme. Y utilizó la misma palabra. En el lenguaje original utilizó la misma palabra que utilizó para llamar a sus 12 discípulos. Y es triste que nunca más volvimos a saber de este joven. Él cambió la eternidad por las posesiones terrenales. Y no se da un nombre, no se da una identificación de este joven, de qué familia era, de qué ciudad era, de qué país era. No se da esa descripción. Porque la intención que tiene la Escritura es de aplicarlo a cada uno de nosotros. ¿En dónde está nuestro corazón? O sea, ¿de qué le sirve al hombre si ganase todo el mundo y perdiera su alma? Es terrible, ¿verdad? Es una terrible compensación. Y es un triste ejemplo para no seguir. Como ya pudimos mirar la semana pasada, la gratificación diferida. Elegir como lo hizo este joven es un gran engaño, porque no importa las riquezas materiales que podamos tener hoy en día. Tarde o temprano todos vamos a morir y enfrentaremos la perspectiva de la eternidad. Y mientras tanto, muchísimos ricos han descubierto que sus riquezas no les dio la paz y la felicidad que esperaban. De hecho, en muchos casos, hay muchos ricos que son infelices. Y se ha escrito cantidad de biografías e historias sobre cuán miserables han sido muchos ricos. Y aquí en los registros históricos, una de las mejores representaciones de cuán insatisfactoria puede ser la riqueza en sí, esa se encuentra en el libro de Eclesiastés. Y de ahí se pueden extraer un sinfín de lecciones. Pero en el libro de Eclesiastés hay hay un aspecto que destaca claramente. Destaca claramente que el dinero no puede comprar la paz ni la felicidad. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, dice el Señor. Y el que pierda su vida por causa del Evangelio, la salvará. ¿De qué le aprovecha al hombre si gana todo el mundo, pero pierde su vida? ¿O qué puede dar el hombre por su vida? Y parte de dar nuestra vida por causa del Evangelio es compartir nuestras riquezas
nuestras bendiciones con aquel menos afortunado. Vamos ahora a ver en el día miércoles, y en el día miércoles vamos a ver la historia de Zaqueo. Porque Zaqueo, la escritura lo describe como un judío rico que había hecho su fortuna trabajando como un recaudador de impuestos justamente para el enemigo, o sea, para el opresor, para los romanos. Es por eso que a él y a otros recaudadores de impuestos los odiaban. No eran bien vistos entre el pueblo de Israel. Porque aparte de ellos trabajar para el enemigo, para el opresor del pueblo, también ellos exigían más impuestos de lo que realmente deberían de estar cobrando. O sea que ellos sacaban su tajada. Y a Zaqueo específicamente, la escritura dice que lo odiaban y lo llamaban pecador. Zaqueo vivía en la ciudad de Jericó. Y esta ciudad se encontraba en una ruta que era muy transitada porque era una ruta comercial. Y el encuentro de Zaqueo y Jesús, ese encuentro no fue una coincidencia. Es que es claro que cuando Dios viene a nuestra vida no es por coincidencia, es porque es el plan de Él para podernos alcanzar. Y aparentemente Zaqueo estaba debajo, ¿verdad? Estaba bajo la convicción espiritual, porque él había oído de Cristo, él había oído todo lo que el Señor hacía. Y espiritualmente estaba convencido. Y quería hacer unos cambios en su vida. Y él había oído hablar de Jesús. Y ahora, como había oído hablar de Jesús, él quería verlo también. Porque seguramente se ha de haber escuchado, ¿verdad? De que Jesús iba a pasar por allí. Que los discípulos venían y que seguramente Jesús iba a estar entre ese grupo y llegaría a Jericó ese día. Y la palabra de Dios dice que Jesús necesitaba pasar por Jericó desde Galilea en su último viaje hacia Jerusalén. Y las primeras palabras del Señor Jesús a Zaqueo revelan que incluso antes de entrar en el pueblo, Jesús sabía todo acerca de Zaqueo. Mire lo que dice la Escritura, vamos a leer, por eso es importante tener la Biblia. Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10, para leer esta historia. Dice el versículo 1, empezando ahí, que Jesús entró en Jericó y allí vivía Zaqueo, un hombre muy rico, que era el jefe de los cobradores de impuestos. Zaqueo salió a la calle para conocer a Jesús, pero no podía verlo, porque él era muy bajito y había mucha gente delante de él. Entonces Zaqueo corrió a un lugar por donde Jesús tenía que pasar, y para poder verlo, se subió en un árbol de higos. Y cuando Jesús pasó por allí, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, bájate ahora mismo, porque quiero hospedarme en tu casa. Y Zaqueo bajó enseguida y con mucha alegría recibió en su casa al Señor Jesús. Cuando la gente vio lo que había pasado, empezó a criticar a Jesús y a decir: ¿cómo se le ocurre ir a la casa de ese hombre tan malo? Y después de la comida, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús: Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y si he robado algo, devolveré 4 veces esa cantidad. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Un contraste, pero también habían cosas en común entre la historia del joven rico y Zaqueo.
Bueno, algo en común. Los dos eran ricos. Y los dos querían ver a Jesús. Y los dos aspiraban a obtener la vida eterna. Pero hasta allí se acabaron las similitudes. Fíjense que cuando Zaqueo le dice al Señor, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Jesús aceptó este gesto como una expresión de una verdadera experiencia de conversión. Y Jesús no lo rechazó y le dijo, lo siento, Zaqueo, pero también como así como el joven rico, tienes que darlo todo, vender todo y darlo a los pobres o nada. Porque la mitad o la parte que tú vas a dar no sirve. Porque Jesús conocía el corazón de Zaqueo y miraba que él no estaba tan arraigado a sus riquezas. Era más grande la necesidad que tenía Zaqueo de cambiar su vida, de seguir al Señor Jesús, de hacer las obras que Jesús, que el Mesías, están viendo. Porque dice Zaqueo, voy a vender y le voy a dar a los pobres. Se va a vender la mitad de todas sus posesiones. Acuérdense, este hombre era rico. Es como si un millonario hoy en día dijera, ¿saben qué? Voy a dar mitad de mis millones para los pobres. Y es por eso que el Señor dice, bueno, está bien. Porque probablemente, aunque Zaqueo también, sin duda, ¿verdad? Le gustaba el dinerito, le gustaba las riquezas, pero Zaqueo, hasta ese punto de su vida, él no había hecho un Dios de sus riquezas. Sin embargo, el joven rico, ese era su prioridad, ese era su Dios. Y de hecho, aunque no sabemos qué le dijo especialmente, ¿verdad? Jesús a Zaqueo es el primero que habla de dar dinero a los pobres. Recuérdense que el joven rico preguntó, ¿qué hago? Y aquí no vemos que Zaqueo haya venido y le haya preguntado, Señor, ¿qué hago para obtener la vida eterna? Ni Jesús le dio, al menos en el contexto bíblico, no vemos de que Jesús le haya dicho, esto es lo que tienes que hacer para obtener la vida eterna. Sino que Zaqueo es el que inicia esta conversación, este diálogo. Y Zaqueo de lo primero que habla, de lo primerito que toca es, le voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. En contraste, Jesús sí le tuvo que indicar al joven rico y específicamente le dijo, renuncia a todo. Y aunque Zaqueo, como cualquier persona rica, necesitaba tener cuidado con los peligros de la riqueza, parecía que al joven rico esas riquezas lo habían llegado a controlar. Y cuando el joven rico se va después de que te va triste, ¿verdad? Saben que los discípulos se le acercaron porque se habían quedado, o sea, sorprendidos de las palabras de Jesús, de que Jesús le había dicho a este joven, hey, tienes que vender todo y si no. Y ellos se decían los discípulos entre ellos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Y ellos se decían entre ellos, ¿quién pues podrá ser salvo? Y ahora tenían una demostración de la veracidad de la palabra de Cristo. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y en Lucas 18:27 dice que vieron cómo por la gracia de Dios un rico
podía entrar al reino de los cielos. Porque Zaqueo no dejó de ser rico, tenía la mitad de su riqueza. Y sin embargo, cuando ellos oyeron de que el joven rico, ¿verdad? Dijeron, no, pues ¿quién va a entrar? Entonces de estos ricos ninguno va a entrar. Esa enseñanza es tremenda, esa enseñanza que el Señor deja aquí. El día jueves nos va a hablar acerca de otro hombre que era rico, súper rico. El título, ¿has visto a mi siervo Job? Y en Job 1:8, Dios, es Dios mismo el que describe a Job. En Job 1:8 le dice, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, imagínense que Dios lo llame, o sea, intachable y recto a Job. Tan intachable y recto que nadie más en la tierra en ese momento podía igualarlo. Y miremos, estas son las palabras, ¿verdad? De Dios, o sea, literalmente, Dios es el que está diciendo esto acerca de Job. Y aunque después de que Job enfrentó una catástrofe tras otra, Dios repitió lo que dijo, lo que había dicho de Job, que no había nadie en la tierra como él. O sea que Job, a pesar de todo eso, seguía intachable y seguía recto. Pero ahora le agregó un elemento más. Job continuaba siendo de la misma manera. Sus circunstancias terrenales no cambiaron el corazón de Job. Y es como tenemos que aprender a vivir nosotros. Nuestra fe no se mueve con las circunstancias. Nuestra fe y nuestra esperanza en nuestro Redentor y Salvador no se tiene que mover de acuerdo a cómo nos está yendo. Pero parece que hoy en día mucha gente deja que su fe sea manejada conforme la situación y conforme le esté yendo. Y Job, el Señor le dice a Satanás aquí, ¿verdad? Que Job continúa teniendo las mismas virtudes, a pesar de que el Satanás lo había instado para que arruinara todas las posesiones y la vida de Job sin ningún motivo. Pero Job, mis amigos, mis hermanos, Job continuaba manteniéndose firme. Y aunque tal vez nosotros desde aquí, ¿verdad?, no podamos vislumbrar poderosamente la perfección y la rectitud de Job en la forma en que se negó Job a renunciar a Dios a pesar de todo lo que le sucedió. Y pese a la burla incluso desafortunada que hizo su esposa, que le dijo, ahí en Job 2:9, aunque dice, aún mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y aquí vemos que el libro revela otro aspecto de la vida de Job antes de que se desarrollara el drama. Saben que Job 29, de 12 al 16, ahí nos describe y nos da más información sobre el carácter de Job, sobre cómo era, sobre cómo se desenvolvía en la sociedad. Job 29, 12 al 16 adelante. Miren lo que dice. A los pobres y a los huérfanos que me pedían ayuda, siempre los ayudé. Las viudas y los pobres me bendecían y gritaban de alegría. Siempre traté a los demás con justicia y rectitud. Para mí, actuar así
era como ponerme la ropa. Fui guía de los ciegos y apoyo de los desvalidos. Protegí a la gente pobre y defendí a los extranjeros. A mí me encanta este versículo cómo se describe Job. El versículo 14 que resalta, toda esta escritura es tremenda, ¿verdad? De la forma en que Job actuaba. Pero mire cómo dice el versículo 14, lo voy a leer porque yo creo que es de suma importancia que nosotros pongamos atención. Dice el versículo 14, siempre traté a los demás con justicia y rectitud. Para mí, dice Job, actuar así era como ponerme la ropa. O sea, que era algo natural para Job actuar de esta manera. Él lo hacía porque era la forma, su naturaleza. Así que él siempre fue guía de los ciegos, apoyo de los desvalidos, protegía a la gente pobre y defendía a los extranjeros. Quizás lo más esclarecedor aquí sean las palabras de Job. Y de la causa del desconocido me informaba con diligencia. Job 29:16. En otras palabras, Job no se limitaba a esperar que alguien, ¿verdad?, viniera y le dijera, oh, es que aquí hay un pobre y un mendigo que necesita. Y entonces cuando le vinieran a decirle, viniera y le ofreciera algo. No. Job era proactivo para identificar las necesidades y luego lo ponía en acción, o sea que actuaba al tener este conocimiento. O sea, el consejo es, no guardemos a que los pobres llamen a nuestra atención con sus necesidades. Tenemos que obrar como Job. Porque Job lo que no sabía que estaba pasando a su alrededor se iba y se averiguaba. Posiblemente hacía una gira, ¿verdad?, de inspección. Y miraba quién era el que necesitaba. Y miraba cómo podía suplirle, ¿verdad?, de una manera mejor las necesidades. Esta forma es un nivel de administración del dinero y de la mayordomía de los recursos de Dios que está más allá de la práctica de muchos de los hijos de Dios hoy en la actualidad. Esta forma como Job actuaba, la escritura nos está describiendo claramente la forma como Dios espera que su iglesia actúe. O sea, como individuos personalmente, como cristiano individual, mi obra es ver a dónde hay necesidad. Ese es lo que debería salir naturalmente de mí, de una relación con el Señor. A ver, identificar dónde hay una necesidad y ver cómo se puede suplir esa necesidad. Y a nivel de organización, este nivel de administración del dinero del Señor, porque todos los diezmos y las ofrendas no pertenecen a ninguna organización. Los diezmos y las ofrendas son de Dios. Y claramente vemos aquí cómo actúa un hijo de Dios, viendo dónde estaban las necesidades, supliéndolas de la mejor manera. Pero es triste que ahora, hoy en día, esta práctica no sea parte de la actualidad de muchos que se hacen llamar hijos de Dios. O sea, ¿cómo podríamos tomar las palabras de Isaías 58, de 6 al 8,
y cómo las podríamos aplicar a nuestra vida hoy. ¿Sabe que ahí habla de algo tremendo el Señor? Porque en Isaías 58 el contexto es que el pueblo estaba haciendo sus rituales completamente, únicamente, mecánicamente rituales, o sea, pura religión. Y ayunaban y ponían cara triste cuando estaban ayunando y se lamentaban, o sea, todo era algo expresivo nada más exteriormente. Y el Señor le manda a decir al pueblo a través de Isaías, y comienza diciéndoles a partir del versículo 6 al 8, vamos a leer para que ustedes vean cómo habla el Señor, qué le dice a su pueblo. Versículo 6 le dice: el ayuno que a mí me agrado es que liberen a los presos encadenados injustamente, es que liberen a los esclavos, es que dejen en libertad a los maltratados y que acaben con toda injusticia. Es que compartan el pan con los que tienen hambre. Es que den refugio a los pobres, que vistan a los que no tienen ropa y ayuden a los demás. Los que ayunan de esta manera brillarán como la luz de la aurora y sus heridas sanarán muy pronto. Delante de ellos irá la justicia y detrás de ellos irá la protección de Dios. Tremendo esto, amigos y hermanos. Tremendo. Porque Satanás se ha encargado de vestirlos de religión nada más, de ritos. Prácticamente Satanás está haciendo que la iglesia sea únicamente un show de entretenimiento. Pero no, la iglesia no fue llamada a ser un entretenimiento. La iglesia es una entidad activa, viva, que tiene que ver por todos los necesitados, que tiene que suplir las necesidades que estén a su alcance. Ya basta de nosotros querer anhelar edificios inmensos. Mejor anhelemos agradar al Señor. Es por eso que Él dice que este es el ayuno que a mí me agrada. Y si nosotros hacemos todo eso, si nosotros escuchamos la voz de Dios, nos arrepentimos y le buscamos de todo corazón, dice que delante de nosotros irá su justicia y detrás irá la protección de Dios. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Sabe que los métodos para ayudar a los necesitados deben de considerarse con mucho cuidado y con mucha oración. Nosotros debemos pedir sabiduría a Dios, porque Él sabe mejor que los mortales como nosotros. Él sabe cómo debe cuidarse a las criaturas que Él hizo. Es por eso que hombres y mujeres de Dios, con discernimiento y sabiduría, debieran ser designados para atender y para organizar la ayuda a los pobres. Y en la medida que la regla de oro sea la verdadera norma del cristianismo, porque todo lo que no llega a la altura de esa regla de oro es un engaño y una religión que induce a los hombres a tener en poca estima a los seres humanos, a quienes Cristo consideró de tanto valor, que dio su vida por ellos. Una religión que nos haga indiferentes a las necesidades, indiferentes a los sufrimientos, o indiferentes a los derechos humanos,
esa religión es falsa. Porque al despreciar los derechos de los pobres, los dolientes y los pecadores, no estamos demostrando nuestra fidelidad al Señor, sino que estamos siendo traidores a Cristo. El cristianismo tiene tan poco poder hoy en el mundo porque los hombres sí aceptan el nombre de Cristo, pero niegan el carácter de Cristo en sus vidas. Y es por eso que no hay poder. Saben que la iglesia apostólica, perteneciente a la época maravillosa en que la gloria de Cristo, de aquel Cristo resucitado, resplandecía sobre ella. Ahí nosotros podemos leer en la Escritura que ninguno decía ser suyo todo, sino que ninguno se apoderaba de todas las cosas, no se apropiaba de nada de lo que poseía, y que no había entre esa iglesia ningún necesitado, y que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y además dice la Escritura que ellos perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez, con un corazón alegre, alabando a Dios, teniendo en favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Porque las buenas obras son los frutos que Cristo quiere que produzcamos. No solo palabras, sino que también quiere que tengamos hechos generosos para con los pobres, contra los necesitados, contra los afligidos. Hay dulce paz para el espíritu compasivo. Y hay una bendita satisfacción en la vida de servicio, un servicio desinteresado por el bienestar ajeno. El Espíritu Santo que mora en el alma y se manifiesta en la vida de un verdadero cristiano, ablandará los corazones endurecidos y despertará en ellos simpatía y ternura, y querrán conocer al Dios verdadero. Recuérdense que lo que sembramos, eso es lo que vamos a cegar. Bienaventurado el que piensa en el pobre, Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Cierro con esto, mis amigos. Disculpen que me extiendo, pero a mí me encanta este versículo, ¿verdad?, que se encuentra en Santiago 1:27. Con ese quiero cerrar. Dice claramente que la religión pura y sin mancha delante del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Tenemos una cita la próxima semana, si es que Dios lo permite y si Él no ha regresado. Y recuérdense que este estudio que hemos tenido hoy, estudio de verdad, nos ayuda a entender el lema que siempre les vengo diciendo al término de cada programa. Usted dice que ama a Dios, demuéstrelo amando a su prójimo. Que el Señor me los bendiga. Hasta la próxima.